Buenos días, maestra, compañeros. Mi nombre es Diomiliano Cabrera Martínez y les voy a presentar mi exposición acerca de mi trabajo de investigación titulado Estragos consecuentes a la violencia familiar, con un enfoque especialmente en el estado de Veracruz. Comenzaré dando una pequeña introducción. Bueno, primero sabemos que la familia es nuestro primer grupo social. Es la primera institución de la que somos parte y con la que por primera vez y última en nuestra vida convivimos. Es esta donde desenvolvemos gran parte de nuestras habilidades y en donde desarrollamos nuestra personalidad en su plenitud. ¿Sí? El propósito del presente trabajo es demostrar que la violencia familiar, aunque su existencia es más longeva de lo que nos imaginamos, hoy en día ven un aumento a niveles inimaginables. También se busca el análisis y comprensión de las graves y en la mayoría irreparables consecuencias y secuelas que ésta deja en quienes la sufren. Aquí podemos ver una tabla en la cual se muestra el número de casos de violencia familiar en el estado de Veracruz en lo que va del año hasta el mes de septiembre. Estos datos fueron recolectados de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Podemos observar que el mes de septiembre fue el mes más violento registrado con 1.002 casos y teniendo un total de 9.368 casos en lo que va del año hasta el mes de septiembre. Bien, pasamos con el capítulo primero, el cual se titula de la violencia familiar y en el cual se habla de esta en un sentido amplio. Primero pasaremos con el concepto de la familia. La familia viene del latín familiaris y hace referencia a cualquier individuo que viva bajo la autoridad de un jefe de familia. Asimismo, la familia la podemos escribir sencillamente como la institución humana más antigua, la cual está formada originalmente por padres e hijos, aunque se le pueden incorporar más parientes. Los individuos miembros de la familia se unen por vínculos que surgen de las relaciones interpersonales y jurídicas. Cabe señalar que todos los miembros de una familia tienen fines comunes, ya sea de carácter social, biológico, religioso, cultural, etc. Ahora bien, vamos con el concepto de violencia. La violencia la podemos entender como cualquier acto que lleve a una fuerza excesiva de por medio de cualquier tipo, con el fin de someter, controlar, humillar o causar cualquier tipo de daño a una persona. Y el concepto ahora sí en sí de la violencia familiar, esto según nuestro Código Penal del Estado de Veracruz y su artículo 124 bis, se denomina violencia familiar a cualquier acto violento de carácter físico, psicológico, patrimonial o económico en contra de su cónyuge, concubina o concubinario, pariente hasta el cuarto grado, en ambas líneas, o incapaz sobre el que sea tutor o curador, ya sea dentro o fuera del domicilio familiar, y comparta este o no con el agredido. Como anteriormente se menciona, existen varios tipos de violencia dentro de la familia. Empezaremos explicando la violencia física, la cual la podemos entender como todo acto intencional y reiterado en el cual por medio de un objeto, parte del cuerpo, arma o sustancia, se le cause daño físico a una persona con el objetivo de someterla o controlarla. Esto es según el artículo segundo de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el estado de Veracruz. De ahí fueron recolectadas las definiciones de los tipos de violencia que voy a mencionar. Luego tenemos, en segundo lugar, la violencia psicológica. La violencia psicológica puede ser la repetición constante de actos u omisiones encaminadas a la disminución o afectación de la autoestima de la víctima. Pueden ser prohibiciones, condicionamientos, desprecios o amenazas. Pasamos con la violencia sexual, la cual la podemos entender como la repetición de actos que infligen burla, humillación de la sexualidad. También puede ser la inducción a la práctica de actos sexuales no deseados,
uso de la celotipia para el control o manipulación de la víctima, o cualquier otra acción que dañe sexualmente al sujeto. Y por último tenemos la violencia económica, la cual va a ser todo acto que implique el control de los ingresos y la retención de los bienes de la otra parte que afecten el ingreso económico o la economía en general. También se le considera violencia económica al incumplimiento de la obligación de dar alimentos. Ahora sí, los sujetos que intervienen por último, para cerrar este capítulo, serían el o la cónyuge, concubino o concubinario, pariente cosanguíneo, en línea ascendente o descendente, el adoptado o adoptante, los parientes por afinidad, o el incapaz y el tutor o curador. Pasamos con el capítulo segundo, en el cual hablaremos de los derechos humanos y de la familia. Bueno, primero que nada, ¿qué derechos tiene la familia? Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales suscritos por México, cada integrante de una familia tiene los siguientes derechos. Primero, que se respete su integridad física y moral, así como sus creencias y costumbres. El segundo sería que sea tratado y escuchado de la misma forma que a cualquier otro integrante, esto sin importar su condición, ya sea niño, niña, adolescente, mujer, incapacitado, adulto de la tercera edad, etc. También va a ser tener la libertad de pensamiento y expresión a la que tiene derecho cualquier otro integrante de la familia, desarrollar su sexualidad de la manera en la que quiera, relacionarse con las personas que quiera, desarrollar actividades educativas, dedicarse a cualquier trabajo, tener pensamientos e ideas políticas propias sin que se le juzgue, se le humille o trate de cambiar su pensamiento. También otro será que los hombres y las mujeres tendrán el mismo derecho a la hora de la toma de decisiones dentro de la familia. ¿Sí? Y otro sería las personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres embarazadas, tendrán derecho a recibir tratos especiales, atención médica especializada, tal vez alguna adaptación en sus hogares para prevenir el riesgo de algún accidente, etc. Y ahora, como se muestra aquí en la diapositiva, los artículos que se violentan de los derechos humanos sería el primero, el tercero y el quinto. Pasando al capítulo tercero, acerca de las sanciones que se le imponen al delito de violencia familiar tanto en el estado de Veracruz como a nivel federal, primero tocaremos en el estado de Veracruz. Según el Código Penal para el estado de Veracruz y su artículo 154 bis, al que cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de 4 a 6 años de prisión, multa de hasta 600 unidades de medida y actualización, la caución de no ofender, pérdida de los derechos que tenga sobre la víctima. En caso de que la víctima sea mujer, niño, niña, adolescente o persona mayor de 60 años, se le impondrán en lugar de 4 a 6, se le impondrán de 4 a 7 años de prisión y en lugar de 600 unidades de medida, se le impondrán 700. Y si el activo reincide en este delito, la pena física se le impondrá el doble y tendrá que hacer servicio comunitario en pro de las víctimas del delito en mención. Ahora bien, las sanciones a nivel federal, según el Código Penal Federal, solamente son dos, las cuales serán de 6 meses a 4 años de prisión y la pérdida del derecho de pensión alimenticia. Esto está estipulado en el artículo 343 bis. El capítulo cuarto, el cual toca el tema del apoyo a las víctimas de violencia familiar, comprende la reparación de los daños, el cual está regulado en el Código Penal para el Estado de Veracruz, artículo 56 específicamente, fracción quinta, que se toca el tema de la violencia familiar. La reparación de daños va a consistir en la indemnización del daño material o moral causado, es decir, se le pagarán terapias tanto para el daño físico o para el daño psicológico. También comprende una disculpa pública para el restablecimiento de la dignidad de las víctimas,
la reparación o afectación por la afectación en su entorno laboral, escolar, comunitario, psicológico, así como también el cubrimiento de las necesidades esenciales para subsistir, y si los hubiere, de los hijos menores de edad y discapacitados. También se han creado instituciones de auxilio para las víctimas de este delito, gracias a su aumento inminente. Algunos ejemplos serían el Instituto Veracruzano de la Mujer, Secretaría de Seguridad Pública, la Delegación Estatal de la Cruz Roja, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, el IFE estatal, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, asociaciones privadas como Agrupación de Derechos Humanos Xochitl, la Asociación Asistencial de Doña Nico, etc. Y las medidas de prevención que se han tomado, algunas de ellas estipuladas en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz y en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Veracruz. Podrían ser la promoción de programas educativos para la prevención, fomentar la sensibilización, promover programas de prevención en comunidades de escasos recursos, fomentar investigaciones sobre el fenómeno de violencia familiar y así mejorar todos los programas antes mencionados, y promover que los medios de comunicación eviten fomentar la violencia contra la familia y de género. Por último, el capítulo quinto, el cual vamos a hablar de las causas y consecuencias de la violencia familiar, podemos tener como causas el maltrato sufrido en la infancia por parte de los padres, la edad y competencia socioemocional de los padres, el estrés y dificultades económicas y laborales que pueden tener en este caso los padres o los jefes de familia, y el aislamiento y ausencia de apoyo social por parte de la familia. Las consecuencias son numerosas, pero solamente mencionaremos algunas por temas de tiempo. Por ejemplo, a nivel corporal, deja rasguños, heridas internas, cortadas, quemaduras, fracturas y en los casos más fatales puede llegar hasta la muerte. A nivel psicológico, esta causa depresión, ansiedad, conductas adictivas, trastornos de alimentación y del sueño. En conclusión, podemos entender que las sanciones impuestas al delito de violencia familiar son poco eficientes, ya que en su mayoría los que delinquen reinciden en el delito y no pasa absolutamente nada. Las medidas preventivas me parecen bien encaminadas, ya que es importante que desde pequeños la formación sea adecuada y desde ahí se forme una ideología en la cual los géneros sean iguales, no existan estereotipos, no exista machismo, no exista misoginia. Y por último, que el daño que sufren las personas víctimas de violencia familiar en muchas ocasiones es irreparable. Gracias por su atención.